No se para de hablar de la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey Epps, y es que aparecen nombres muy importantes, pero también alguna desaparición mediática o hechos relevantes en los cuales presuntamente se está diciendo que la red de Jeffrey estaría involucrada. Uno de los casos es el de Madeleine McCann, la niña desaparecida en el Algarve en el año 2007. Se figuraba desde hace mucho tiempo que los padres presuntamente podrían estar involucrados en esta desaparición. Pero en estos archivos desclasificados hay varios correos en donde se menciona el nombre de Maddie. Y sí, en algunos simplemente para preguntar por el documental de Netflix o que habían visto una cosa aquí o allá, testigos que le decían al FBI buscar por aquí. Pero hay un testimonio directo de una persona en el año 2009 que afirma haber visto a Maddie junto a Ghislaine Maxwell, la cómplice y expareja de Jeffrey. Todo esto lo analizamos más en profundidad en nuestro canal en YouTube, en Axel Blaze 16, y esta conexión tan grande que podría haber entre este y otros casos. Pero también tengo que hablar de conexiones que a mí me parecen bastante llamativas. Por ejemplo, la del príncipe Andrés, actualmente detenido en el Reino Unido. Bueno, en cuanto a estas conexiones, evidentemente hay que hablar del príncipe Andrés. Aparece multitud de fotos de los archivos, fotos rarísimas, y también ahora se está involucrando a lo que sería Palacio con algunas desapariciones presuntamente, y una de ellas es el caso de Maddie. Y no tan solo eso, sino que en varios foros hace muchos años atrás, antes de que apareciese todo esto y la detención del príncipe Andrew, hay que decir que había varios comentarios hablando de que la única persona que había hablado de la desaparición públicamente y había dado un comunicado acercándose a la familia había sido justo el príncipe Andrés. También hay que hablar de Richard Branson. Este es un multimillonario, un empresario importante en los Estados Unidos que tenía muchísima relación con Jeffrey Epps. De él también hay correos, hay fotos, hay vídeos. Lo tenía grabado por todas partes, como al señor Andrés. ¿Y cuál es la casualidad aquí, o la cosa que a mí me parece llamativa? Y es que en el año 2007, cuando desaparece Madeleine, a los pocos meses este señor da una cantidad bastante importante de dinero a la familia de Madeleine. Unos $160,000, si no me equivoco, habría dado este hombre para ayudar a la desaparición justo en ese instante. Mi pregunta es si en algún momento este hombre en otra desaparición dio esa cantidad de dinero a unos padres que buscasen a su hija. La desclasificación de archivos del caso de Jeffrey Epps también ha puesto el foco en otros casos, como por ejemplo el accidente de Lady Di. Todo esto después de la detención del príncipe Andrés, y es que nosotros hemos encontrado una página de los archivos en donde un testigo que afirma haber sufrido todo tipo de barbaridades por los propios Jeffrey y su cómplice Ghislaine Maxwell, afirma este testigo que le habrían dado objetos de un valor incalculable de la corona británica, objetos que llevan la firma del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor y también de Sarah Ferguson, que era su esposa en aquel momento. Pero entre los objetos también aparecerían algunos de la princesa Diana, fallecida en el Puente del Alma en el 1997, y de la cual evidentemente se ha hablado muchísimo de si su muerte en realidad habría sido presuntamente un crimen gestionado por la corona. Recordamos que en el año 2019, si mal no recuerdo, fue Anonymous, un grupo de hackers que empezó a filtrar que realmente a la princesa Diana la tenían que terminar por orden de la corona británica, porque ella había descubierto unas informaciones en relación a una red de Abu, que justamente ahora, cuando vemos todo lo que ha pasado con Jeffrey Epps y también la detención del príncipe Andrés, todas las fotos que se han filtrado de él que son espeluznantes, pues nos llama muchísimo la atención este tipo de conexiones. ¿Qué sabía Diana? ¿Por qué la terminaron? Vamos a hablar hoy de una información que me ha llamado muchísimo la atención en torno al caso de Jeffrey Epps y la desclasificación de archivos, y es que un medio de comunicación importantísimo, y es que el medio Daily Mail del Reino Unido lo que publica es que antes del fallecimiento de Jeffrey, o sea, unos meses antes, él contrata a unos detectives privados por unos $40,000
en los cuales lo que él pretendía hacer era borrar toda evidencia de almacenamiento para que le gestionara unos discos duros de almacenamiento donde tendría todo tipo de archivos. Archivos que evidentemente muchos están filtrados, los hemos visto, fotos que son bastante raras, el cómo era esa isla privada, pero los archivos más fuertes evidentemente pensamos que jamás se han filtrado. Y lo que ha pasado con esto realmente es que al parecer alguien compró un sitio de mercancías que supuestamente Jeffrey Epstein habría dejado ahí, conjunto con estos detectives, todo este almacenaje de vídeos. O sea que hay una persona que compró por $200, como sucede en este tipo de programas donde vemos que alguien compra un almacén y demás. Lo que ha dicho este periódico es que hay alguien que por $200 compró justamente ese almacén que contiene uno de los archivos de vídeos más importantes que está buscando el FBI en torno al caso de Jeffrey Epstein hasta este momento. Nos preguntamos muchos, ¿qué contendrán todos esos vídeos? Porque en los archivos que ya se han filtrado hay todo tipo de cosas muy muy raras, evidentemente correos en los que se hablaba de tortura, de menor, y ahí vemos cómo operaba esta red, que también evidentemente lo que estamos comprobando es que operaba en el Reino Unido y en el entorno de la Casa Real Británica. Al príncipe Andrés lo han detenido hace poco, pero hacía ya muchísimo tiempo que Virginia Giuffre y ahora algunas chicas más estarían denunciando que el príncipe Andrés las había... Bueno, gente, justo hoy quería ir viendo un poquito en este vídeo que hemos hecho. Antes de estar aquí en el estudio, hemos estado fuera, en un sitio, en un lugar que la verdad que es chulísimo para hacer vídeos, y que en algún momento estaremos haciendo algún vídeo por ahí, cerca de donde estamos, cerca del estudio. Y bueno, la verdad es que también me gusta salir afuera y comentaros un poco el resumen, ¿no?, de lo que está pasando. Eso sí que creo que, no sé qué os parece, os quería preguntar si os mola y tal. Igual tengo que perfeccionar un poco la técnica de micrófono y tal, al ser un micrófono que no es de estar moviéndolo y todo eso, pero bueno, si os mola el formato de cuando en un tema, por ejemplo, como es este que llevamos unas semanas comentando y que han salido muchísimas informaciones, quería hacer como una especie de resumen de lo que más le pudo llegar a interesar a la gente en torno a las informaciones que hemos ido contando en este canal poco a poco a lo largo de esta última semana. También es cierto que hay una cosa que queríamos comentar, que vi un vídeo por aquí de un medio de comunicación que decía y que hablaba de una persona que podría ser la que dio vida, entre comillas, sin quererlo, podemos suponerlo así, a lo que era la red de poder de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que hablar de Robert Maxwell. ¿Quién era Robert? Robert era el padre de Ghislaine, tenía muchos acuerdos, muchas informaciones, y su muerte es muy rara. O sea, la muerte de este señor, del padre de Maxwell, es extraña, la verdad. No se ha hablado tanto de ella porque, claro, al ser el caso de Jeffrey tan mediático, pues se ha tapado un poco con esa información. Quería ver este vídeo, que la verdad que me resulta muy interesante todo esto, y ahora seguiremos dando más información nosotros por aquí de algunas noticias. Y magnates. Pero hoy, su nombre está ligado a una condena de 20 años en una prisión federal de Estados Unidos. El motivo, res. Pero la pregunta que muchos se siguen haciendo es otra. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Fue solo la cómplice de Jeffrey Epstein o la heredera de una historia mucho más profunda, tejida entre poder mediático, inteligencia internacional y secretos que comenzaron décadas antes de que ella... A ver, que su padre sea ese y tenga tanto poder, por ejemplo, en el Reino Unido y luego en otros sectores, creo que no es ninguna casualidad. Apareciera en los titulares.
Porque esta historia no empieza en Nueva York, empieza mucho antes y mucho más arriba. Quédate hasta el final porque vamos a recorrer no solo el caso judicial que la llevó a prisión, sino también la sombra que proyecta su apellido. Y al terminar entenderás por qué, en esta historia, el pasado pesa tanto como el delito. Y si este tipo de investigaciones te interesan, suscríbete y deja tu like. Esto nos permite seguir profundizando en casos complejos, con datos verificables y separando. Vamos a ver a Robert. Maxwell no nació en el anonimato. Fue la hija favorita de Robert Maxwell, magnate de la prensa británica, fundador de un imperio editorial que incluía el Mirror Group Newspapers. Creció viendo cómo se ejerce el poder, cómo se controla una narrativa, cómo se abren puertas que para otros permanecen cerradas. Antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo mediático, Robert Maxwell nació como Jan Ludwig Koch en 1923, en lo que hoy es Ucrania. Fue un refugiado judío que perdió a gran parte de su familia en el Holocausto. Combatió con el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial y recibió la Military Cross. Y así, de sobreviviente, pasó a ser empresario, y de empresario a figura temida en redacciones y despachos políticos. Controlaba periódicos, influía en narrativa. También te digo que un malo saca a otro, o sea, se juntaron el hambre con las ganas de comer, en este caso con Jeffrey Epps y con lo que sería la hija de este señor que era tan importante en el mundo de la comunicación. Y acumulaba enemigos, al igual que acumulaba deudas. En 1991, su imperio estaba al borde del colapso. Se descubriría después que había desviado cientos de millones de dólares de los fondos de pensiones de sus empleados para sostener sus negocios. El 5 de noviembre de ese año, su cuerpo apareció flotando en el Atlántico, cerca de las Islas Canarias, tras caer de su yate Lady Ghislaine. No, es que fíjate, o sea, fallece en el yate llamado Lady Ghislaine, que obviamente es la cómplice de Jeffrey Epps, y dicen que justamente después de la muerte se deduce, o bueno, se descubre, mejor dicho, que habría robado presuntamente alrededor de 460 millones de libras de algunos fondos de pensiones. Vamos a ver, esto es que estamos aquí entre unos puntos tremendos, porque claro, a diferencia de su hija, este hombre nunca fue condenado por absolutamente nada, y aquí vemos como en el año, creo que fue en el 91, dicen que habría fallecido, pero aquí hay algo muchísimo más gordo detrás de la muerte de este señor, que yo creo que jamás, nunca se ha desvelado, y que creo que seguramente tenga relación con todo lo que estamos viendo a día de hoy. La autopsia habló de un infarto y ahogamiento accidental, pero nunca se disiparon del todo las dudas: accidente, suicidio o algo más. El entierro de Robert Maxwell en Jerusalén, con honores y presencia de figuras destacadas, alientó especulaciones. Años antes, el periodista Seymour Hersh había publicado en The Smithsonian que Maxwell habría tenido vínculos con el servicio de inteligencia israelí. Maxwell lo negó. Y ahora con Jeffrey Epps dicen lo mismo, ¿no? Y lo demandó. Nunca hubo una resolución judicial que confirmara que fuera espía, pero la sospecha quedó instalada. La sombra que resurge. Ostras, pedazo de inteligencia artificial aquí, ¿eh? Estas sospechas resurgieron cuando el caso de Jeffrey Epstein volvió a abrirse con fuerza. Ghislaine, la hija consentida que creció entre mansiones de 50 habitaciones y contactos con la élite británica, se mudó a Nueva York tras la muerte de su padre. Allí conoció a Jeffrey Epstein, el financiero que años más tarde sería acusado de liderar una red de tráfico sexual de menores. Durante décadas, ambos fueron inseparables en eventos sociales. Testimonios en el juicio federal de Nueva York describieron a Maxwell como pieza clave en el reclutamiento de menores para Epstein. Acuerdos, arresto y muerte. A ver, pero esto también hay que decirlo, o sea, no eran reclutamientos solo para Jeffrey Epps, que era su pareja, y entonces, bueno, tenía una red que solo operaba para él mismo, porque esto durante muchísimos años se llegó a explicar así, pero no, es que habría un montón de poderosos, de personas muy influyentes, políticos, empresarios, etcétera, que controlan toda la narrativa social en el mundo, que literalmente
estaban como, o sea, eran para ellos también, no solo eran para Jeffrey Epps, sino que ellos eran sus colaboradores, eran sus colegas y participaban en todo tipo de atrocidades que se han ido detallando a lo largo de todo este tiempo. En 2008, Epstein logró un acuerdo con la Fiscalía de Florida que muchos calificaron como indulgente. Un acuerdo que, para muchos, simbolizó cómo el poder puede doblar el sistema. Se declaró culpable de cargos estatales relacionados con y cumplió una pena reducida. Años después, el entonces fiscal Alexander Acosta admitió que le dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia. Comentario que generó controversia, aunque nunca se presentaron evidencias formales de espionaje. En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual. Murió en su celda en Nueva York, mientras esperaba juicio. Las autoridades determinaron su muerte y dejó abierta muchas preguntas y convirtió a Ghislaine Maxwell en la figura central del procedimiento judicial que siguió. En 2021 fue declarada culpable de tráficos y otros cargos relacionados. En 2022 recibió una sentencia de 20 años. Y es, hasta ahora, la única persona cumpliendo condena directa por la red atribuida a Epstein. Pero la historia no termina ahí. Nuevo bloque, la batalla en la Corte Suprema. Bueno, en cuanto al fallecimiento de Robert Maxwell, que tampoco hablan tanto por aquí, pero dejan como entrever que realmente la cómplice de Jeffrey Epps era, o sea, ya ella tenía esa red de poder. O sea, antes de conocer a Jeffrey ya existía esa red y ella venía como desde la cuna, básicamente, con esa red y fue la que denominó algunos contactos para que este señor pues fuese incluso más poderoso de lo que ya iba a ser, ¿no? Pero bueno, sabemos que el señor Robert Maxwell, el padre de esta señora, decían que estaba huyendo desde Inglaterra hasta Gibraltar y donde fallece es en España, o sea, en las Islas Canarias. Así que bueno, también estamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí dentro de este caso y esa autopsia que lo que dictaminaba es que habría sufrido un infarto y que se había ahogado de forma accidental. Pero luego hay otros especialistas médicos que no comparten esta versión oficial. Entonces, bueno, son muchas las cuestiones que nos parecen un poco raras. Más que nada porque también el padre de Maxwell en aquel momento tenía tan solo 68 años. O sea, qué curioso, ¿no? 68 años, no tenía ningún tipo de problemas por lo que se dice. Había desaparecido con tantos millones y justamente era el padre de la cómplice de Jeffrey Epps, ¿no? Pues es que al final, ¿cómo nos podemos creer cada una de las cosas que se dicen, ¿no? La batalla no terminó con la sentencia. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la apelación presentada por Ghislaine Maxwell para anular su condena penal. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la sentencia de 20 años dictada en su contra en 2022. La negación de la Corte significa que su única posibilidad de una pronta salida de prisión sería la clemencia presidencial. El escenario adquiere relevancia política porque Maxwell formó parte durante años del mismo círculo social que el actual presidente Donald Trump, con quien coincidió en eventos en Florida y Nueva York. Maxwell habría presentado su petición ante la Corte Suprema en abril de 2025, argumentando que su procesamiento viola el acuerdo alcanzado en 2008 entre Jeffrey Epstein y fiscales federales en Florida. De ese acuerdo, Epstein se declaró culpable de cargos estatales relacionados con prostitución de una menor. A cambio, fiscales federales acordaron no presentar más cargos federales derivados de la investigación por tráfico sexual. Un punto central del argumento de Maxwell fue que el acuerdo también incluía la promesa de no acusar a posibles cómplices. En su escrito ante el tribunal, sostuvo que una persona acusada debería poder confiar en la promesa de que Estados Unidos no la procesará de nuevo y que dicha promesa no contenía ninguna limitación geográfica. Según su defensa, una promesa hecha en nombre de Estados Unidos debía obligar a todo el país, salvo que se especificara lo contrario. Por su parte, el gobierno federal respondió que el acuerdo fue negociado por fiscales en Florida y que Maxwell fue acusada en Nueva York, por lo que... Bueno, al menos todo este caso nos sirve para ver, espero, y por parte del FBI y las autoridades pertinentes,
las estrategias que tenían esta gente para construir este tipo de imperios y de redes que seguramente aún prosperen a día de hoy por todo el mundo, ¿no? Porque Jeffrey Epps no actuaba solo. Se apoyaba en parejas, en secretarios y secretarias, en otras mujeres cercanas para él, en hombres evidentemente, y todo para identificar a víctimas, aprovecharse de vulnerabilidad social o económica, rodearlas de promesas falsas o incluso de perpetrar desapariciones de menores a alto nivel. Así que estos documentos judiciales y testimonios de algunas víctimas, investigaciones periodísticas, lo que coinciden es que en la red de Jeffrey se sostiene sobre mecanismos muy estructurados, o sea, que realmente estaba protegida por esa complicidad que todos tenían, ¿no? La frase que dijo Virginia Giuffre, que os dije en el directo de ayer, de que realmente lo que más la aterraba era la complicidad que tenían entre ellos, ¿no? Y ahora, obviamente, es cuando empieza a perder un poquito de impunidad toda esta gente, pero hasta estos instantes no había habido absolutamente nada. Que no existía violación del pacto original. El procurador general D. John Sauer calificó como incorrectas las afirmaciones de que el acuerdo la protegía y sostuvo que Maxwell no había demostrado que pudiera tener éxito en ninguna instancia de apelación. La Corte Suprema, en lo que se conoce como su conferencia larga previa al inicio del nuevo periodo judicial, decidió no añadir el cargo a su lista. Con ello, la condena quedó definitivamente firme en el ámbito penal ordinario. Documentos, donaciones y el nombre del Mossad. Documentos del Departamento de Justicia, hechos públicos en distintos momentos, revelaron donaciones de Epstein a organizaciones como Friends of Israel Defense Force y el Jewish National Fund. También incluyeron declaraciones de una fuente confidencial del FBI que decía haberse convencido de que Epstein era un activo del Mossad. En esos mismos documentos se mencionaba que el abogado Alan Dershowitz había dicho al fiscal que Epstein pertenecía a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y a los de países aliados. Pero no existe acusación formal que pruebe que trabajara para el Mossad, y el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó públicamente que Epstein no trabajó para Israel. Aún así, el nombre... Bueno, o sea, al final nunca hay pruebas de nada, ¿no? Nunca hay pruebas concretas de absolutamente nada. De la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, quedó flotando en el debate público, vinculando también al pasado de Robert Maxwell. El exoficial de inteligencia, Ari Ben Menashe, declaró que tanto Epstein como Ghislaine Maxwell habrían trabajado para la inteligencia israelí desde la década de 1980. Son afirmaciones que forman parte del debate mediático y político, pero que no han sido corroboradas por procesos judiciales. La justicia estadounidense no acusó a Maxwell ni a Epstein de espionaje, sino de delitos Bueno, la clave es que hay muchos Epstein en el mundo. Duele decirlo así, pero es la realidad, hay muchos así. También habría que ver el tema del Lolita Express, ese avión de este señor que bueno, se estaba vinculando con la realeza. Y aquí en España, claro, la gente dice, y en España no hay absolutamente nada con estos temas, porque no es que sea esta red la que haya operado, por ejemplo, el caso de Alcácer o Macastre, ¿no? Si realmente pudiese tener algo que ver con algún tipo de red que se prosperaba a menos nivel, ¿no? Porque esto era un nivel ya internacional, pero quizás a niveles España podemos decir que hubiese algunos crímenes de menores en los 90, por ejemplo en la Comunidad Valenciana en España, que a mucha gente le parece que sí que no tiene nada que ver con las versiones oficiales, ¿no?, de los casos. Silencio, política y especulación. En paralelo, legisladores estadounidenses intentaron interrogar a Maxwell mientras cumple condena en Texas. Ella invocó la quinta enmienda para no responder preguntas que pudieran incriminarla. Oscar Marcus afirmó públicamente que Maxwell estaría dispuesta a contar toda la verdad si recibe un indulto presidencial. En los días posteriores a que el procurador general solicitara a los magistrados rechazar la apelación, altos funcionarios del Departamento de Justicia a los abogados de Maxwell para preguntar si podían entrevistarla. La solicitud se produjo en medio de un contexto político delicado, después de que la fiscal general Pam Bondi anunciara que no divulgará más documentos internos relacionados con la investigación sobre Epstein y Maxwell, lo que generó críticas y presiones públicas.
Maxwell accedió a la entrevista. Poco después, fue trasladada desde una prisión federal en Florida a un campo penitenciario de mínima seguridad en Texas, un movimiento que volvió a generar especulación pública sobre posibles negociaciones o cooperación, aunque no se anunció ningún acuerdo formal. Una declaración que volvió a encender especulaciones, especialmente cuando se mencionó a figuras políticas como Bill Clinton y Donald Trump, ambos fotografiados en distintos momentos con Epstein, aunque sin acusaciones formales en el caso Maxwell. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Ghislaine Maxwell fue solo la reclutadora de una red criminal o la heredera de una estructura de poder que ya operaba antes de que conociera a Epstein? Bueno, pues aquí está la pregunta del millón que viene narrando todo este vídeo, y creo que obviamente podemos llegar a pensar que podría haber algo más detrás de la figura de esta mujer, que se juntaron dos, que vaya dos, ¿no? Y aparte los dos tenían una relación muy muy buena con el príncipe Andrés. Parece que entre malos siempre se conocen, ¿no? Siempre hay una gran amistad, ¿no? Y es que es cierto que de los archivos desvelados del caso de Jeffrey, lo que se está asegurando actualmente es que también, se habla mucho de Trump, de que hay un montón de fotos con él y todo eso, pero hay algunos correos en donde se insinúa que el propio Trump tuvo algunos problemas, ¿no? Con, algunos delitos en contra de algunas jóvenes, pero parece que se han omitido algunos de ellos. Los hechos comprobados dicen que fue condenada por tráfico sexual de menores y que su padre murió en circunstancias que oficialmente se catalogaron como accidente. Los documentos judiciales muestran donaciones, contactos y declaraciones de terceros que sugieren vínculos con inteligencia, pero no pruebas concluyentes. Poder, acceso y legado. Lo que sí es innegable es el patrón: poder, acceso, dinero y una red social que cruza política, finanzas y realeza. Ghislaine Maxwell creció entendiendo cómo funcionaban esos círculos. Sabía abrir puertas, sabía generar confianza y, según los testimonios que la llevaron a prisión, utilizó esas habilidades para financiar abusos. El apellido Maxwell carga con dos misterios, uno en el Atlántico en 1991 y otro en una cárcel de Nueva York en 2019. Entre ambos, décadas de influencia y silencios. Y la respuesta más honesta es que, hasta hoy, no hay evidencia judicial que confirme que Ghislaine Maxwell trabajaba para el Mossad, ni que su padre fuera asesinado por servicios de inteligencia, pero tampoco se puede ignorar que los documentos oficiales mencionan estas teorías y que figuras públicas las han discutido abiertamente. Hombre, claro, y vemos cómo en esta desclasificación de archivos y las investigaciones que llevaron a cabo acerca de estos dos casos, por un lado, en cuanto a lo de Jeffrey, hay gente que aún cree a día de hoy que podría estar vivo. El propio funcionario que estaba allí en la cárcel en el momento del fallecimiento aseguró que vio cosas muy raras, ¿no? Y luego otros funcionarios decían que era imposible que el accidente de Jeffrey se produjese de la forma en la cual lo están diciendo de forma oficial. Creo que estos son unas suposiciones muy clave de personas que no somos como nosotros, que simplemente estamos en las redes sociales, sino de gente que ha estado allí, que ha trabajado allí y que saben cómo se puede llegar a comportar un preso y evidentemente un preso de altísimo nivel como era Jeffrey Epps. En estas historias, los tribunales han dictado sentencias sobre los delitos sexuales. Lo demás, las redes de poder, las hipótesis de chantaje, los vínculos internacionales, permanecen en el terreno de la investigación periodística y la especulación política. Y quizás ahí radica la fascinación, porque más allá del morbo, este caso expone cómo el acceso a las élites puede convertirse en una herramienta peligrosa cuando no hay controles. Ghislaine Maxwell no era una desconocida manipulada por circunstancias, era alguien formada en un entorno donde el poder era moneda corriente. La historia no está cerrada del todo. Maxwell busca apelar su condena. Legisladores continúan revisando archivos. Nuevos documentos podrían salir a la luz. Desclasificación y ley de transparencia.
Mientras Maxwell continúa cumpliendo condena, el Departamento de Justicia ha iniciado un proceso para hacer públicos nuevos materiales de investigación relacionados con los casos de Epstein y Maxwell. Por su parte, un juez federal en Nueva York, Paul A. Engelmayer, autorizó la posible divulgación de materiales previamente confidenciales, incluidos documentos del gran jurado y archivos de investigación que podrían sumar cientos o miles de registros. La decisión se produjo después de que el Congreso aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, firmada por el presidente Donald Trump, que exige la publicación de registros en un formato consultable antes del 19 de diciembre de 2000. Bueno, ahí tenemos el tema de los archivos, que nosotros hemos ido buscando muchos de ellos, sobre el caso de Madeleine, también sobre otros casos, sobre personas de España o si tenían relación. También buscamos sobre Argentina, sobre casos de modelos argentinas, personas de la realeza, evidentemente, el príncipe Andrés. Luego, bueno, hubo otros como muy mediáticos que salieron a la luz y de los cuales pues hay algunos correos y algunas fotos llamativas, ¿no? Como de Bill Gates, que vemos que el otro día, bueno, ya lo comentaron, que supuestamente le preguntó sobre una enfermedad de transmisión sexual que había tenido este señor. Y bueno, son algunas de las historias que rondaban un poco a Jeffrey Epps. Hay que decir también que el tema de la isla contaba con unos 70 empleados, o sea, cuidadores, jardineros, lavanderos, los capitanes de barco incluso, y todos estaban vistiendo como ese tipo de polos que tenían negros, blancos. Tenían que guardar un estricto secreto sobre todo lo que pasaba allí, y así realizaban ese trabajo para el magnate estadounidense, ¿no? Y parece que tenían prohibido entrar en cualquiera de los despachos de Jeffrey Epps en esa mansión principal, ¿no? Algunos de los cuales albergaban cajas fuertes de acero muy vigiladas. Así que obviamente sabemos que alojó a muchísimas personas en esta isla. Estuvo Stephen Hawking también. Se afirma que Bill Clinton era invitado muchas veces. Donald Trump supuestamente también voló algunos jets privados de Jeffrey hacia esta isla, según lo que se dice. La modelo Naomi Campbell también. El magnate de Victoria's Secret, Les Wexner, y muchos otros que ya hemos comentado en todo momento acerca de lo que es el caso de este señor, conjunto con Ghislaine Maxwell. Que bueno, lo que estábamos viendo hoy aquí era un poco de la vida de ella en torno a su padre y también en torno a Jeffrey Epps. ¿Qué pasó realmente con el padre? ¿Tiene algo que ver con todo lo que estamos viendo a día de hoy? ¿Era heredera ella de una red de poder mucho más grande de lo que creemos ya antes de conocer a Jeffrey Epps? El fantasma de Epstein está recorriendo Europa golpeando a las monarquías. Andrew Mountbatten Windsor, expríncipe, exduque de York, hijo favorito de Isabel II y oveja negra de la familia real británica, ha caído a los infiernos, si es que no estaba ya allí, arrastrado por su amistad con el magnate pedófilo que va mucho más allá del escándalo sexual. Secretos oficiales, información confidencial y traición. Todo un terremoto en el Reino Unido. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 20 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. We start with breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been arrested. Andrew Mountbatten Windsor, the former Prince and King Charles's brother, has been arrested. Andrew Mountbatten Windsor has been arrested this morning on suspicion. El príncipe Andrés, o expríncipe Andrés, ya ha sido detenido justo, además, el día de su cumpleaños. No hay precedentes modernos de algo así en un familiar tan próximo al rey, porque recordemos que Andrés es hermano del rey Carlos, de Carlos III, y es el tercer hijo de la reina Isabel. Vamos, todo un escándalo. Y para analizar este escándalo, Pablo Pardo, que es el corresponsal del Mundo en Londres. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal por ahí?
Pues la verdad, Pablo, que deseando hablar contigo sobre esto. Andrew ha sido detenido bajo sospecha de conducta inapropiada en el desempeño de cargo público, ese es un poco el concepto oficial, en los años en los que actuó como enviado especial de comercio internacional del gobierno británico. Tenemos que situarnos entre el año 2001 y el año 2011. Justo el día, este jueves, insisto, de su 66 cumpleaños. Pablo, ¿qué hay detrás de esto? ¿Compartió información oficial o sensible Andrés con Epstein? Lo han detenido por eso, o sea, lo han detenido por pasar información confidencial a Epstein, información, digamos, confidencial del gobierno británico. Este es el cargo oficial que tiene en su contra. Es un delito que, aunque no está bien tipificado legalmente, sino que se basa más bien en precedentes, que esto es una cosa muy de la justicia, del sistema legal anglosajón, digamos que se produce cuando un cargo público voluntariamente rechaza ejercer sus tareas y o voluntariamente se desempeña de manera abusiva en el ejercicio público de ese cargo. Es decir, es un cargo, digamos, podría definirse como traicionar la confianza del público. La pena máxima teórica por este delito es cadena perpetua. Claro, es que algunos documentos desclasificados sobre el caso Epstein en el mes de enero, procedentes, ya lo sabemos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sugieren que el príncipe Andrés envió correos con informes de asuntos internacionales a Jeffrey Epstein. Bajo la lupa está, por ejemplo, una información tras un viaje a Asia, y la cuestión es que esto puede ser solo la punta del iceberg. La vida del príncipe Andrés ha estado rodeada siempre de escándalos. Se le ha acusado de mezclar intereses privados con funciones oficiales, digamos, con su vida pública, amistades peligrosas, un estilo de vida extravagante que nadie sabía quién pagaba exactamente. Ha tenido una reputación de una persona bastante arrogante, ha sido un problema constante para la familia real, sin olvidar las polémicas tampoco durante su matrimonio con Sarah Ferguson, incluyendo fotos comprometedoras, deudas y problemas financieros. Esto lo conoce bastante bien mi compañero Eduardo Álvarez, que es periodista del Mundo y que está especializado en casas reales. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver Edu, pese a todo esto, siempre se ha dicho que ha estado Andrés excesivamente protegido, tanto como que era el favorito de la reina, a la vez que la oveja negra de la familia real, de los Windsor. En realidad las dos cosas. Es verdad que él era el hijo favorito de Isabel II y así lo demostró la venerable soberana en multitud de ocasiones, respaldando públicamente a su hijo, a pesar de que en los últimos años de vida de la reina él ya estaba envuelto en todo tipo de escándalos. Y estamos hablando ya de un expríncipe, ha sido despojado de la dignidad principesca. Su hermano, el actual rey de los británicos, Carlos III, le ha despojado de todos los títulos, de todos los honores. Por lo tanto, estamos también, naturalmente, ante el garbanzo negro de la dinastía, ante la oveja caída de los Windsor. El príncipe Andrés, Pablo, ahora Andrés Mountbatten Windsor, ha sido apartado, como dice Edu, ha sido defenestrado de la corte, ha perdido sus funciones reales, le han retirado los títulos nobiliarios y militares, le han apartado, digamos, del foco, todo especialmente, o sobre todo, por su relación con Epstein y esa red de tráfico y de prostitución de menores. ¿Cuál fue, Pablo, la relación exactamente entre Andrés y Epstein? Andrew conoce a Epstein posiblemente a través de Ghislaine Maxwell, la número 2 de la trama de Epstein. Son las dos únicas personas que han sido procesadas, arrestadas y juzgadas por esta gigantesca trama de prostitución y de tráfico de influencias también, lo cual es llamativo que toda esta trama supuestamente le hicieran solamente 2 personas. Le conoce y bueno, pues empiezan a invitarle a sus fiestas. En las fiestas hay menores, en concreto hay una chica que creo que debía tener unos 16, 17 años, australiana. El príncipe sale en varias fotos con ella. Después, digamos, que ya le acusa de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando ella era menor de edad, y a raíz de ahí, pues digamos que ya empieza a crecer toda la historia. Estamos hablando
aproximadamente hace unos 25 años. Yo creo que la primera foto, la foto más famosa de Andrés y de Jeffrey es del año 2001, o sea que sí, justo 25 años. El nombre de esa chica es Virginia Giuffre. Se suicidó el año pasado, lo hizo después de publicar sus memorias y después de haber contado también su testimonio. Tuvo relaciones con Andrés en al menos 3 ocasiones, con la mediación, evidentemente, de Jeffrey Epstein. Con ella, el expríncipe llegó a un acuerdo extrajudicial multimillonario en Estados Unidos, aunque es cierto que Andrés nunca ha admitido, nunca lo ha hecho, su culpabilidad en esta historia. Y para la historia, eso sí, va a quedar siempre su nefasta entrevista en el año 2019 en la BBC, en la televisión pública británica. Because there is no good time to talk about Mr. Epstein and all things. Andrés lo que quería era aclarar su relación con Epstein, pero es que todo salió mal. Negaciones poco convincentes, el recurso del no recuerdo constantemente, comentarios insensibles, mentiras que luego se han probado, lo que acabó provocando su retirada de la vida pública y la pérdida de títulos y de funciones. Los últimos documentos de Epstein sugieren que el magnate puso en contacto a Andrés en el año 2010 con una joven, 26 años, rusa, lista, fiable, esto es textual, que al parecer pues pasó la noche en una residencia real británica y que luego visitó, entiendo que con Andrés, el Palacio de Buckingham. Pablo, tú que conoces bien al personaje, me refiero a Jeffrey Epstein en este caso, ¿quién es exactamente Epstein y de qué va todo esto? Porque parece que es mucho más que la trama sexual, que va mucho más allá de la trama sexual, que por otra parte no es poco. Jeffrey Epstein es un personaje curioso, teóricamente no tiene una preparación especial o técnica muy grande, que sin embargo acaba muy bien situado en Wall Street y que a raíz de ahí se convierte pues, en una especie de gestor de patrimonios de multimillonarios estadounidenses y empieza a organizar fiestas. Van chicas jóvenes de todo el mundo y millonarios y multimillonarios, personalidades del mundo de la política. Parece que Jeffrey Epstein era probablemente agente del Mossad, del Servicio Secreto Exterior de Israel. Hay que tener en cuenta que su asociada, Ghislaine Maxwell, su padre, un empresario británico de los medios de comunicación que muere en extrañas circunstancias nunca del todo aclaradas en Canarias, recibe un entierro con todos los honores oficiales en Israel y se descubre que también es agente del Mossad. Digamos que Epstein crea esta red. Hay una teoría que la sostiene un periodista, Michael Wolff, que dice que Donald Trump conoce a Melania a través de Epstein, que Melania era una de las chicas de Epstein, y después pues digamos que esta red empieza a crecer. Epstein es procesado por abuso de menores, creo que por primera vez en el año 2005, con una condena muy pequeña para la magnitud de los delitos que se le acusaban, y pues digamos que a raíz de ahí ya empiezan sus problemas legales. Otra gente famosa pues que estaban en su trama es Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, y bueno, pues toda una serie de personalidades. Finalmente Epstein es detenido creo que en París, en torno al año 2019, es extraditado a Estados Unidos y cuando está en la cárcel en Nueva York, en prisión preventiva antes del juicio, aparentemente se suicida, aunque eso también es bastante controvertido porque las cámaras de seguridad, pues justamente esa noche se estropean, no funcionan bien, hay imágenes fragmentarias, hay una imagen que parece indicar que una persona sale de una de las celdas, etcétera, con lo cual tenemos todos los componentes para hacer una grandísima y gigantesca trama de espionaje. La gran pregunta, llegados a este punto, es cómo le está afectando esto, cómo le va a afectar esto a la monarquía británica. Hay un dato que es muy interesante. La última vez que alguien de la familia real británica fue detenido fue en el año 1646. El rey Carlos I, que por otra parte después fue decapitado. Estamos en este momento ante el mayor escándalo en décadas, yo creo que podemos decirlo así, de los Windsor. El rey Carlos III, que tiene una imagen muy tocada, ha corrido a decir enseguida que la justicia debe seguir su curso, pero Edu, es que esto es muy gordo, es muy grave. Es demoledor para la institución, primero porque estamos ante un escándalo de naturaleza muy grave, no solo todos los episodios que tienen que ver
con las cuestiones, digamos, de índole sexual, sino que ahora la investigación en curso, la nueva investigación en marcha, pues es un caso que tiene todas las señales de ser algo relacionado con corrupción pura y dura. Entonces, naturalmente, la naturaleza de los hechos son gravísimos. Para Carlos III, bueno, pues está siendo demoledor todo lo que tiene que ver con su hermano, porque no le está permitiendo realmente despegarse. Todo el reinado de Carlos III, desde que él llegó al trono, se está viendo lastrado por este caso. No hay más que darse cuenta de que a pesar de los esfuerzos que el rey está haciendo, y yo creo que son muchos, bueno, pero la popularidad de la institución está bastante anclada en torno al 50%, que es un nivel bajo para una institución como la monarquía, que necesita un respaldo muy mayoritario de la ciudadanía. Y de hecho hay ocasiones, y en estas últimas semanas, pues con los últimos datos que han salido con los nuevos documentos desclasificados de Epstein, hay sondeos que incluso hablan de una popularidad de la corona ya por debajo de ese 50%, de modo que estamos hablando ante algo muy, 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 muy grave para la institución. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de lo que está suponiendo en el Reino Unido todo esto. Aunque es verdad que en las últimas semanas ese fantasma de Epstein está provocando todo tipo de terremotos en algunas monarquías europeas, y para muestra lo que está pasando en Noruega, que también comentamos aquí, ahora estamos asistiendo a la detención del expríncipe Andrés, pero es cierto que esto también ha golpeado, digamos, a otras instituciones británicas. Podemos decir que esto ha explotado contra algunos de los pilares del poder del Reino Unido. Al propio gobierno y al primer ministro, a Keir Starmer, con un par de dimisiones de colaboradores muy, muy, muy cercanos que tienen que ver con una figura muy, muy oscura, que es la de Peter Mandelson, al que se conoce como el príncipe de las tinieblas. Con ese nombre te puedes hacer ya una idea. Es una de las figuras más influyentes del Partido Laborista, es uno de los arquitectos del éxito de Tony Blair, con una relación personal directa con Jeffrey Epstein, y al que Starmer, Pablo, nombró embajador nada más y nada menos que en Estados Unidos. Es un tipo, pues bueno, como si dijéramos la quinta esencia de conspirador político, un poco sacado pues de House of Cards, ¿no? Y cuando Starmer nombra a Mandelson embajador en Washington hace poco más de un año, precisamente lo hace por eso. La cuestión entonces es que Mandelson tenía una relación muy estrecha con Epstein. No era una relación con las fiestas de Epstein, con las chicas de Epstein, con las menores de Epstein, en absoluto. Entre otras cosas, Mandelson está casado con un hombre, o sea, es homosexual. La cuestión es que Mandelson tenía una relación más profesional, por así decirlo, con Epstein, y lo que se ha descubierto ahora es que en los años prácticamente del 2008 al 2015, un poco más tarde tal vez, Mandelson le estuvo mandando información secreta, información confidencial a Epstein, y estuvo también actuando como lobista de Epstein. Esta es la parte de la trama de Epstein que a menudo no se toca. En primer lugar porque es una trama gigantesca, y en segundo lugar porque queda oculta los casos de abusos a menores, todos los cotilleos de Bill Gates. Bill Gates contrajo una enfermedad venérea con Epstein. En los correos electrónicos que se han difundido, pues Bill Gates le pregunta a Epstein que cómo puede poner antibióticos en la comida de su mujer por si acaso le contagia la enfermedad venérea. Estos son cosas que son reales, digamos, ¿no? Entonces esto, digamos, que acapara mucho la atención. Pero Epstein, al poner en contacto a tanta gente, él tiene mucho acceso a mucha información, y digamos que se dedica un poco pues a intercambiar esta información. One, I feel a tremendous sense, a profound sense of sympathy for those people, those women who suffered as a result of his behavior and his illegal criminal activities. En el caso de Mandelson en concreto, hay varios correos y varias indicaciones de que Mandelson estuvo pasando información secreta a Epstein. Específicamente una que es relativa a uno de los planes de rescate de Grecia, cuando la Unión Europea decide un plan de rescate de Grecia en plena crisis del euro. Recordemos que en aquella época el Reino Unido estaba en la Unión Europea. Mandelson probablemente tenía acceso a esa información, y eso lo transmite a Epstein, el cual a su vez probablemente se lo transmite a sus amigos de Wall Street, antes de que esto sea público, antes de que prácticamente en el momento en el que esto se decide. Hay también otra
información, otro intercambio de información en el cual Mandelson hace lobby ante el gobierno de Gordon Brown para que el gobierno no toque los bonus, la retribución variable de los banqueros estadounidenses que operan en la City de Londres. Esto era algo muy importante en aquella época. Estamos hablando de la época de las hipotecas basura, cuando básicamente los bancos pues habían tomado unos riesgos absolutamente gigantescos y estaban en quiebra y tenían que ser rescatados normalmente con dinero de los contribuyentes. Mandelson estaba actuando como lobista de los grandes bancos ante el gobierno británico a través de Epstein, sin estar registrado ni nada de esto. Entonces, digamos que cuando todo esto estalla, la gran pregunta es, bueno, Starmer y su equipo no sabían esto, en cuyo caso son incompetentes, o lo sabían y en cuyo caso puede decir, bueno, entonces son cómplices de la corrupción y están mandando de embajadora a Washington a un tipo que tiene unos criterios éticos muy elásticos, ¿no? Y este es el gran problema que tiene el gobierno de Starmer, o Keir Starmer concretamente, en relación a Jeffrey Epstein y a Peter Mandelson.